varias razones por las cuales no solo limitamos, sino apagamos el avivamiento. Cuando hay un mover del Espíritu, mis hermanos, a veces nosotros somos especialistas en enfocarnos más en las manifestaciones externas que lo que el Señor está haciendo internamente. Nos gustan las sanidades, nos gustan las señales, las lenguas, los milagros, los prodigios, y pareciera como que nos enfocáramos en eso y no en la persona del Espíritu Santo. Y quiero que ustedes entiendan este concepto que trato de explicarles. Lo más importante de un avivamiento es una profunda e íntima relación con el Espíritu Santo. No es ni el milagro, no es ni las lenguas, no es ni los síntomas. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en esas cosas, perdemos el propósito de para qué el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, es necesario recordar que las manifestaciones, si bien pueden ser poderosísimas, son solo una parte del avivamiento. Lo más importante del avivamiento es la persona del Espíritu Santo. Cuando los creyentes se centran exclusivamente en las emociones, en los aspectos espectaculares del avivamiento, pierden la noción de entrar en una intimidad con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando nos enfocamos más en lo que nos da el Espíritu Santo que en él? Que vivimos una vida superficial buscando emociones. Para nosotros es más importante la emoción que la relación, y eso apaga el espíritu. Por lo tanto, es fundamental que como líderes mantengamos un equilibrio saludable entre lo que hace el Espíritu Santo y entre lo que es para nosotros el Espíritu de Dios. La manifestación del Espíritu debe ser en nosotros una prioridad, sí, pero más es Él como persona en nuestras vidas. Valoremos esas manifestaciones sobrenaturales, pero no descuidemos una comunión íntima, personal, porque cuando el Espíritu Santo ocupa el centro de nuestras vidas, es cuando el Espíritu Santo trae un genuino despertar. Hay iglesias que se están enfocando en las experiencias emocionales, en las evidencias, pero no en la persona del Espíritu Santo. Y como les dije, esto desvía nuestra atención. Lo más importante que te puede pasar a ti es entrar en una relación madura, equilibrada, íntima y profunda con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué queremos nosotros? La manifestación, la emoción intensa, las experiencias extáticas, pero no nos importa la persona del Espíritu Santo. En lugar de cimentarnos, queremos la emoción y resulta que la emoción pasa. ¿Y los frutos dónde están? Las emociones nos llevan como en una montaña rusa. Estamos arriba, pero cuando se acaba el mover, ¡pum!, nos derrumbamos. Hermanos, es importante recordar que sí, las emociones son partes de nuestra experiencia humana, pero no debemos basar nuestra experiencia solamente en las emociones. Es fundamental cultivar una relación equilibrada con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de iglesias enfatizamos las lenguas. Y no es que sea malo, pero cuando hay un enfatizamiento solamente sobre la lengua, es que tienen que hablar en lenguas. Y a veces los que hablan en lenguas son como súper espirituales.
están más cercanos de Dios. Y esto conduce a una espiritualidad superficial. Si la lengua no tiene interpretación, el que se está beneficiando es la misma persona. Y no sabe ni qué está diciendo. Y no digo que no hablamos en lenguas porque eso fortalece nuestro ser. Pero mis hermanos, hablamos en lenguas y qué de la transformación de nuestro carácter y qué de nuestro testimonio de fe. El don de lenguas es un don espiritual destinado ¿a qué? A la edificación del cuerpo de Cristo. Y créanme, no quiero criticar porque yo creo en las lenguas, hablo en lenguas, pero mis hermanos, lo más importante para nosotros debe ser la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando enfatizamos solamente la emoción? Obstaculizamos el avivamiento. Nos creamos métodos, apagamos el fuego del Espíritu, ¿sí? Porque buscamos es que el Espíritu se mueva como nosotros queremos. Eso fue lo que pasó allí en las universidades el año pasado, cuando las directrices eran más importantes que la persona del Espíritu Santo. Dijeron, no, vamos a las clases y vamos a clausurar esto. Y en lugar de ver el avivamiento como un evento separado, adicional a la actividad regular, lo suprimieron. Entonces es fundamental, mis hermanos, encontrar un equilibrio entre el avivamiento, entre la emoción, pero que esas sean las bases para entrar en una relación personal con el Espíritu Santo. Entonces, esto yo creo que es importante. Otra cosa que quería enfatizar es la pérdida de enfoque. A medida que pasa el tiempo, hemos perdido ese enfoque, la oración ferviente, el arrepentimiento sincero, la búsqueda constante del Espíritu Santo, la intimidad, el confiar, el dejarnos guiar por Él. Y esto, mis hermanos, cuando perdemos ese enfoque, estamos fuera de la voluntad del Señor. Hay otras posiciones y es la oposición espiritual, esa tradición que hemos tenido. El enemigo de nuestras almas es Satanás y él busca sofocar cualquier fuego del espíritu por medio de la división, por medio del ritualismo, por medio de la religiosidad. Yo creo que tenemos que discernir cuando el Espíritu Santo se quiere mover y, como decía Pablo, Timoteo, échele fuego al fogón para que tu don no se apague. Porque en Timoteo se estaba como decayendo y en muchos se decae eso que Dios nos ha dado. Otra cosa importante es la condición del corazón, mis hermanos. Cuando no tenemos un corazón sincero, abierto, real, eso obstaculiza el avivamiento y nos lleva a un enfriamiento espiritual. Si nosotros no abrimos nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en él, mis hermanos, allí no va a haber ningún avivamiento. Hay varias cosas que dificultan el avivamiento, la falta de arrepentimiento, tanto individual como colectivo. Hay cosas que pasan en la iglesia que aunque no fue culpa mía, yo tengo que pedir perdón a Dios. Dios, perdón por esta situación que ocurrió acá, por esta situación que no da testimonio a nuestro espíritu que es de Dios. Perdón por lo que hemos hecho. El cambio empieza dentro de nosotros, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces tenemos que resistir ese impedimento para que se mueva el Espíritu Santo. Hay mucho orgullo
y autosuficiencia en nuestros ministerios. Y eso, mis hermanos, olvídate que a Dios no le gusta esas cosas. Confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios esfuerzos, en nuestro conocimiento y no permitimos que el Espíritu Santo nos moldee y nos capacite para hacer la obra. Entonces lo que hacemos es que hay división, discordia, y eso sofoca cualquier movimiento del Espíritu. Porque lo vimos en Pentecostés, juntos, unidos, juntos en unanimidad. Cuando los creyentes están divididos y en conflicto, no pueden experimentar la plenitud del Espíritu, porque ese es uno de los requisitos que el Señor buscaba cuando les dijo, esperen allá, oren, y en esos días ellos se unieron en un mismo espíritu. Hay también indiferencia espiritual, apatía. Hay creyentes que quieren buscar fervientemente la presencia de Dios, el avivamiento espiritual, y entonces los ponemos dentro de el grupo de los religiosos. Cuando estamos complacidos con lo que tenemos, pues no sentimos anhelo de buscar del Espíritu. Hay personas que falta oración. ¿Cuál es nuestro servicio menos asistido? Servicio de oración. Hay que incentivar a una oración ferviente, a una búsqueda sincera, porque eso prepara el terreno para un avivamiento. Hoy en día los hermanos no leen la palabra, hay tantas distracciones, hay tantas ocupaciones excesivas. A veces en la misma iglesia estamos poniendo tantas tareas, tantas actividades que dificultan a la gente buscar del Señor. Entonces, cuando no creemos, cuando estamos distraídos en muchas cosas, cuando funcionamos en nuestras propias fuerzas y resistimos el mover del Espíritu Santo, pues no vamos a ver nada. Hay un control humano y el control humano a veces manipula la obra del Espíritu Santo en lugar de someternos a su dirección. ¿Y qué produce eso? Un estancamiento espiritual. Y ese estancamiento espiritual nos mantiene estériles. Por eso es necesariamente urgente y crucial que cultivemos una sensibilidad y una receptividad al Espíritu Santo. Y para eso, mis hermanos, requiere humildad, confianza, dedicación para someternos a la dirección. Y a veces no tenemos esa disposición. ¿Qué produce? ¿Qué produce? ¿Cuáles son los frutos de un avivamiento? Y yo creo que todos anhelamos que venga un avivamiento y que haya frutos, que queden, que permanezcan. Todos queremos renovación espiritual. Ese es un fruto del avivamiento. Despertar espiritual, intimidad con Dios, pasión renovada de la oración, de la palabra, del compromiso, transformación de las vidas, crecimiento de la iglesia. Yo creo que muchos anhelamos eso. Cuando hay avivamiento, viene un crecimiento no solamente espiritual, sino también numérico. ¿Por qué? Porque las personas son atraídas por el mensaje del Evangelio. Hay una unidad entre los creyentes. ¿Sí? Los avivamientos promueven unidad, el amor entre cada uno de nosotros, quitan barreras de divisiones. Cristo nos dijo esto: si ustedes son uno, el mundo va a venir a ustedes, van a saber que ustedes son uno. La única manera de que el mundo nos vea y que tengamos un impacto en la sociedad es que seamos uno. Cuando la influencia del Evangelio se extiende más allá de las cuatro paredes de la iglesia, vamos a ver comunidades enteras transformadas. Mantengamos ese fruto.
la unidad, la reconciliación, una vida devocional sólida, una vida de adoración continua, una vida de práctica de todas las disciplinas espirituales y una vida de plenitud del Espíritu Santo. Yo creo que hay muchas cosas que entran en juego cuando nosotros queremos buscar del Señor. Y ojalá que aprendamos a la figura del desapego, a desapegarnos de las cosas que nos amarran y a enfocarnos en el reino de Dios. Dios no ha cambiado sus métodos, sus avivamientos, sus movimientos. El Espíritu Santo no ha cambiado. Y la promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento espiritual. Pidámosle al Señor que haya una percepción activa y una receptividad activa hacia un mover del Espíritu. Pero que nos enfoquemos en la gloria de Dios. Estemos dispuestos a renunciar a nuestras agendas personales y a enfocarnos en exaltar y honrar a Dios. Lo que debemos pedir en estos tiempos es decirle: ven Espíritu Santo y sopla de nuevo. Cada vez que yo oro, cada vez que voy a ministrar, lo primero que yo digo es: ven Espíritu Santo. Y es una expresión de anhelo de la presencia renovadora y transformadora del Espíritu Santo. Y a veces Él viene de manera apacible, de manera sobrenatural, de manera unas veces poderosa. A veces uno va a tocar a la gente y la gente cae, porque allí está el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros como creyentes invitamos a que el Espíritu Santo venga y sople de nuevo, estamos reconociendo nuestra dependencia absoluta en Él. Él quiere venir. Él quiere que nosotros lo invitemos. Él quiere moverse de manera fresca, poderosa, genuina, y quiere restaurar nuestra iglesia. Yo quiero desafiarles. El Señor no se equivocó cuando dijo: les conviene que yo me vaya, porque la promesa que Él nos dio de enviar un consolador, estamos viviendo en esa promesa. Necesitamos con urgencia un avivamiento en este tiempo. Estamos enfrentando tantos desafíos que necesitamos un avivamiento. Yo creo que la iglesia necesita una reingeniería espiritual para adaptar el mover del Espíritu Santo a estos tiempos modernos. ¿Cuáles son las razones por las cuales la iglesia necesita ese avivamiento? Porque estamos en una rutina y en una apatía espiritual. Muchos creyentes están en esa rutina espiritual, se conforman con dos o tres cosas y no hay una renovación. Y en un mundo constante en cambio, la iglesia tiene que ser relevante y efectiva en su ministerio. Y el avivamiento te puede ayudar a que tú traigas ese mover de Dios a esta cultura contemporánea. Nos estamos quedando atrás. La iglesia se está envejeciendo. No, el mundo nos ha tomado kilómetros de distancia. Hay conflictos también entre nosotros que obstaculizan un avivamiento. Hay heridas que tienen que sanarse del pasado. Tenemos que fortalecer los lazos de amor y de comunión como familia de Dios. Para nadie es un secreto que estamos enfrentando desafíos sociales, morales, éticos. La iglesia hoy en día tiene una labor muy complicada, mis hermanos, muy complicada. Si miramos el mundo como está sucediendo hoy en día,
y como que nos da susto y entonces nos metemos en las cuatro paredes, que es donde está nuestra zona de confort. Mire, cuando la iglesia se metió en su zona de confort, cuando vendían sus propiedades y las traían delante de los apóstoles, bonito así porque le resolvían todos los problemas a la gente. La gente no tenía que hacer nada, simplemente estar en las iglesias. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¡Pum! Le envió una bomba de la persecución y todos salieron a volar. Y donde quiera que iban, testificaban del Señor. Y yo creo que la persecución fue plan del Señor para que la iglesia se expandiera. Cuando estamos en nuestra zona de confort, frente al decaimiento moral, espiritual, ético de esta sociedad, la iglesia es como un escampadero. Ojalá que nosotros tengamos ese sentir de que estamos en este mundo para extender el reino de Dios. Muchas iglesias están enfrentando un declive en el compromiso de sus miembros. La gente no volvió a las iglesias, muchas de ellas después de la pandemia. Hay disminución en la asistencia de los servicios. Hay una apatía en la participación de las actividades de la iglesia, incluso en el apoyo financiero. Mis hermanos, un avivamiento puede renovar ese celo, esa pasión, inspirar, mover, cambiar, restaurar, quitar ese estancamiento espiritual, revivir esa fe que se ha vuelto superficial, infundir vida y pasión por las personas que están perdiéndose sin conocer el Señor. Este ha sido un tiempo, mis hermanos, que hay una distorsión tan marcada de la palabra de Dios. Casi que todos se enfocaron en aspectos sin importancia, en la prosperidad, en la felicidad, en todo, todo está bien, todo está bien. Que Dios nos ayude a corregir. A veces nos enfocamos en la estrategia superficial en lugar de la enseñanza sólida de la palabra. ¿Y sabe que hay? Una desnutrición espiritual, un avivamiento del espíritu puede traer respuestas, romper barreras, fortalecer lazos de amor y comunión en la iglesia. Y algo que hemos perdido es la pasión evangelística. ¿Hace cuánto no le pedimos al Espíritu de Dios, arregla una cita divina esta semana para que yo pueda testificar de ti? Hay poca pasión por los perdidos. Y esto, mis hermanos, por favor, no lo tomen como un desahogo personal, sino como un llamado de Dios. Vamos a enfrentar el enfriamiento espiritual, la pérdida de fervor, y vamos a meternos con el Espíritu Santo y nos vamos a revitalizar y a tener un despertar profundo en su presencia en nosotros. Nos hemos acostumbrado a la falta de manifestación del poder del Espíritu, la falta de lo sobrenatural, de la dependencia de Él. Dependemos de nuestros métodos y esto ha dejado la iglesia debilitada y limitada para impactar al mundo. Ojalá, mis hermanos, que podamos en este día decirle, Espíritu de Dios, ven y sopla de nuevo. Ven y renueva lo que tengas que renovar. Ven y equípanos para ministrar a un mundo secularizado y hostil al cristianismo. Vamos a crear la cultura del avivamiento. Vamos a crear un ambiente y una búsqueda y un hambre espiritual por la oración, por el Espíritu Santo, por la intimidad. Vamos a ayudar a esos creyentes a que se enamoren del Espíritu Santo, no solamente de lo que Él da, sino de lo que Él es como persona.
Vamos a promover una cultura de la oración, de la búsqueda de Dios en cada congregación, de un momento sincero de adoración, de exaltación, de la excelencia, de la sensibilidad al Espíritu Santo, de un liderazgo comprometido, de una pasión desbordante por los perdidos, de una persistencia y perseverancia, de una búsqueda de la unidad, de la reconciliación. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo quiere traernos, pero debemos prepararnos. Pídele al Espíritu Santo que llene tu copa hasta rebosar. Dejemos el tradicionalismo a un lado. Dejemos esas cosas rígidas y démosle espacio a que el Espíritu Santo se mueva como Él quiera. No seamos resistentes al cambio, porque eso impide que el Espíritu Santo venga y haga su trabajo. Digámosle, Espíritu de Dios, ven y haz lo que quieras. Lo que tengas que hacer, hazlo. Pongamos más énfasis, no en la forma, sino el contenido. No en los odres, sino en el vino. Y abrámonos a la apertura del Espíritu Santo, porque Él va a traer bendiciones en abundancia para la obra del Señor. Ustedes como líderes y pastores son responsables de guiar la iglesia por este camino del avivamiento. Son responsables de moldear una vida de intimidad con Él, una vida de continua dependencia del Espíritu Santo. Y ojalá que en este día el Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes puedan sentir esa frescura de esa presencia sublime que es el Espíritu Santo.